Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. En este momento son las 9 en punto de la mañana de este lunes 4 de marzo del año 2024. 4 del 3 del 24. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio. Por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así, aquí recibo el saludo. Hoy sí tenemos cualquier cantidad de saludos. Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas, Henry Moreno Hernández en Atlanta, lamentando lo ocurrido con Ronald Ojeda, el Nava desde Caracas, Venezuela, Itziar de Achurra, doña María Alicia Sifontes, le gustó mucho la selección de los temas del Tite Curé en la carta del sábado. Juan Bautista González Rojas, una Caracas ya con los calores de la Semana Santa. Carlos Cueva en Pensilvania, Gloria Herrera en Bogotá. Gladys Melet nos dice: aquí en Caracas tenemos un cielo azul adornado con el vuelo de las guacamayas. ¡Qué bonito! Grey Hernández desde Denver, Colorado. Saeda Bon en Orlando. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Néstor Hidalgo desde San Fernando de Apure. Ese sí está pasando calor allí, en el corazón del llano venezolano. Pedro Baricot, Fede Herrera, nuestra querida Chere Ramos Graterol, y los anfitriones desde Javier de Barcelona, España, y Bélice Mujica en Santiago de Chile. Mimón y Ani están en Bogotá, Gerardo Serrao en Doral. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. En Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Carlos. Buenos días, Laura. Bienvenidos todos a esta emisión de En Conexión. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Carlos, buenos días. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Laura, el santoral de hoy no lo tengo. Así que no puede ser que tengamos un día sin santos. Ya me lo va a dar. Antes leo entonces lo que nos dice Enrico Mariani en su calendario astrológico. Hoy tenemos a la luna menguando en Sagitario, que como les decía el viernes es la luna ideal del fin de semana, porque es la luna para irse de descanso, irse a parrandear, dedicarse a la intemperie, a sus hobbies o los deportes. Pero olvídese de eso porque usted tiene que ir a trabajar ya. Y entonces vamos a darle otra lectura a esa luna en Sagitario. Es la luna para buscar la verdad, es la luna para reflexionar y encontrar la verdad. Claro, encontrar la verdad puede llevarle a usted a situaciones incómodas, como cantaba Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y a las 5:15 de la tarde la luna entrará menguante en Capricornio, pero de Capricornio hablamos mañana. Por el día de hoy, luna menguante en Sagitario, sol en Piscis, este lunes 4 de marzo del año 2024. Hoy es el día
de San Casimiro, San Apiano y San Bacino. Y es también el Día Mundial del Tenis, el Día Mundial de la Obesidad. Concienciar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y azúcares y fomentar una alimentación sana y hábitos saludables. El Día del Tenis, el tenis tiene una gran ventaja, ¿no? Para alguien que es torpe en los deportes como yo, por ejemplo, durante una hora, hora y media, uno solo se concentra en darle a una pelotita y darle lo mejor posible en una cancha que preferiblemente no sea muy ancha, porque cuando uno tiene rato fuera de la cancha y regresa, la cancha parece un campo de béisbol. Y cuando uno le da bien esa pelota, le sale el niño por dentro, el niño que uno guarda adentro, y empieza a gritar, ¡yupi! Ahora, el día de la obesidad está en problemas. Leí el otro día que había bajado considerablemente el número de personas, de reclutas que entraban en las Fuerzas Armadas por el tema de la obesidad. Eran descartados de antemano. Es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, proclamado por la UNESCO hace 24 años. Día Internacional de Concienciación sobre el virus del papiloma humano. Sensibilizar a la población acerca del riesgo potencial de padecer esta enfermedad de transmisión sexual en hombres y mujeres, así como la necesidad de aplicar las medidas de prevención pertinentes. Nuestro programa para el día de hoy, lunes 4 de marzo, lo vamos a iniciar en Nueva York con el periodista chileno José María del Pino, y con él nos pondremos al tanto de las últimas novedades en el caso del asesinato del teniente Ojeda. En Washington vamos a conversar con Alessandra Pina, directora del programa de América Latina de Freedom House. Un informe divulgado el pasado jueves por esta organización presenta a Nicaragua y Venezuela a la cabeza de su lista negra de países donde se hizo uso de la manipulación electoral, los derechos políticos y las libertades civiles en general, que disminuyeron de manera significativa en los últimos 10 años. En Cambridge, Massachusetts, vamos a conversar con el periodista venezolano Boris Muñoz. Fundó la sección de opinión en español del The New York Times, actualmente columnista del País. La última encuesta de intención de voto publicada el pasado sábado de Siena College para The New York Times confirma la ventaja de Donald Trump sobre Joe Biden en un hipotético duelo en noviembre. Desde esas encuestas y desde el manejo de los medios, ¿cómo se está viendo la campaña electoral ahora que estamos ya arrancando el mes de marzo? Luego regresaremos a Washington para conversar con el periodista Rafael Salido. En un anuncio inusual, la Corte Suprema señaló que publicará al menos una opinión hoy, una señal de que los jueces podrían emitir una decisión sobre el caso de la 14ª enmienda de la Constitución, en lo que refiere al expresidente Trump, que fue expulsado de la boleta electoral en Colorado. Esto se espera que se tome esta decisión sobre las 10 de la mañana, de manera tal de que la cubriremos sobre la marcha. En Nueva York vamos a conversar con la periodista Maybor Petit a propósito del escabroso caso de la venezolana Michelle Troconis. La señora Troconis fue declarada culpable de conspiración para asesinar a Jennifer Dulos, madre de 5 hijos, que fue reportada desaparecida en mayo de 2019. Troconis fue acusada de tramar el asesinato de la señora Dulos. El juicio contra ella se inició en el 2020. 6 jurados escucharon los argumentos del fiscal del Estado y los abogados de Troconis durante 2 horas antes de emitir el veredicto, y la señora Troconis resultó condenada a 50 años de edad. Tiene en la actualidad 49. Vamos a conversar aquí en Miami con el gran César Muñoz, el creador de la cata musical. ¿Cómo llegó a esa maravilla que es la cata musical? Y hablando de música, nuestro foro del día de hoy tiene que ver con ello. La música. ¿Qué tanto ayuda la música en condiciones extremas? Por ejemplo, en la situación extrema que supone el desgarramiento del alma
cuando usted, por ejemplo, está despechada o despechado. ¿Qué tanto ayuda la música en un extremo como ese? Eso lo vamos a abordar con la psicólogo clínico Nathalie Vallet. Ella es psicoterapeuta de parejas y está en Madrid. Y aquí en Miami está el médico psiquiatra, el doctor Héctor Vizcarrondo, quien además de ser psiquiatra, es un experto en boleros. Así que mataremos un pájaro. ¿Cómo es que es? Dos pájaros de un tiro. Bien, ese será nuestro programa para el día de hoy, lunes 4 de marzo del 2024. Repasando las efemérides de este día, el 4 de marzo de 1789 se constituye la primera legislatura del Congreso de los Estados Unidos bajo la nueva Constitución Federal. Y el 4 de marzo pasa a ser la fecha de toma de posesión de los presidentes en Estados Unidos, siendo Thomas Jefferson el primero que toma posesión en Washington, D.C. Es el tercer presidente de Estados Unidos. En 1809 tomó posesión James Madison, en el 1857 James Buchanan, y así vamos todos los 4 de marzo hasta que en 1861 toma posesión Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos. El 4 de marzo de 1918 se inicia la gripe que se conocería como la gripe española o la gran pandemia de gripe. Se inició en Kansas, en Estados Unidos, y mató aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo. Volviendo con los presidentes que toman posesión en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt lo hace el 4 de marzo de 1933 en plena depresión, y allí lanzó su famoso discurso: no tenemos nada que temer excepto el miedo a nosotros mismos. En 1942, el gran Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, publica una de sus novelas fundamentales, El extranjero. Hoy está cumpliendo 70 años Catherine O'Hara, canadiense. Yo le digo eso y usted a lo mejor no la reconoce, pero estuvo en Beetlejuice. Pero lo más importante que hizo en el cine fue hacer de la mamá de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Home Alone. El 4 de marzo de 1987 en Washington, el presidente Ronald Reagan reconoció que Estados Unidos le había vendido armas a Irán a cambio de rehenes e hizo suya toda la responsabilidad del llamado Iron Gate. En el año 2002, Canadá autoriza la investigación con embriones humanos, aunque prohíbe la clonación. El 4 de marzo del 2009, en La Haya, la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, por crímenes de lesa humanidad practicados en Darfur, que se vean en ese espejo ciertas personas en la América del Sur, o al norte de la América del Sur. Y el 4 de marzo del año 2018, el ex espía del MI6, Sergei Skripal, ruso, y su hija, fueron envenenados con agente nervioso en Novichok, Salisbury, Inglaterra, causando un alboroto diplomático que resultó en expulsiones masivas de diplomáticos de todos los países involucrados, especialmente Rusia y la Gran Bretaña. Era pues un capítulo más en los envenenamientos ordenados desde el Kremlin. Cuando vamos a las efemérides musicales, el 4 de marzo de 1678 nació en Venecia Antonio Vivaldi. Los de mi generación recordarán Valores Humanos de Arturo Uslar Pietri, que comenzaba precisamente con la primavera. Esto es de las 4 estaciones, y la primavera era el primer movimiento. Y el 4 de marzo de 1877 se estrena de Piotr Ilyich Tchaikovsky el ballet
El lago de los cisnes. Y el 4 de marzo de 1932 en Sudáfrica nació Miriam Makeba. Ese tema arrasó por completo. En los 60, el Pata Pata. Miriam Makeba fue una activista política en Sudáfrica. Aparte de ser una cantante muy popular, falleció en el año 2008 a los 76 años. Y a las 9:16 de la mañana es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo inicias la semana? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz lunes para todos. Y bueno, por supuesto que estamos aquí todos los lunes para darle la información que usted necesita después de un accidente. Recuerde que después de un accidente es súper importante tener el número o la información del abogado que usted necesite. ¿Por qué? Porque esa información del abogado es lo que le va a ayudar en la escena del accidente para recuperar las evidencias que usted necesita y poder ganar el caso. Yo estaba comentándole la semana pasada que en febrero ganamos un caso de un venezolano que estaba manejando en scooter. Le dieron por atrás en el carro y en ese momento no sabía qué hacer. Nos llamó el hermano cuando estaba llegando al hospital y gracias a eso nosotros estábamos peleando el caso. En ese momento él se dio un golpe en la cabeza, y tuvo sangramiento en el oído izquierdo. Perdió mucho de la habilidad de escuchar y oír por ese sangramiento que tuvo, pero no se dio cuenta en ese momento de que tenía esas lesiones. Pero gracias a los médicos correctos, gracias a toda la información de los médicos y los especialistas, pudimos diagnosticar que sí tenía un problema en el oído y cerramos el caso por $1 millón. Dios, mire usted. Por eso usted tiene que tener el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su celular. Anótelo, por favor, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, tengo acá el testimonio de Diego Fernández Pérez. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Diego Fernando Pérez. Tuve un accidente en la I-95, me estrellaron por detrás. Tuve 2 hernias discales y una hernia lumbar. Cuando yo me comuniqué con ustedes, a medida que fue pasando el proceso, fui conociendo diferentes personas en diferentes departamentos, pero que en todo momento me hicieron sentir súper bien. A cualquier persona que tenga un accidente automovilístico o cualquier tipo de accidente, yo les recomiendo que llamen al Ward Law Group. Hani, ¿recuerdas el caso de Diego Fernando Pérez? Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. Él nos llamó desde la escena del accidente. He estado súper contento porque pudimos ayudarle con su caso. Tuvo 2 hernias discales que pudimos buscar los doctores y el tratamiento médico de terapia que necesitaba. Él tuvo que parar de trabajar por un tiempo hasta que se recuperó, pero tuvo la recuperación excelente y al final del caso pudo recibir, Diego, $230,000. Muy bien. No lo piense más. Anote el teléfono, por favor. Usted no sabe cuándo puede ocurrir el accidente. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Ese es el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Claro que sí, muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55. El editorial con César Miguel Rondón. El viernes pasado no sabíamos todavía mayor cosa de el paradero del teniente Ronald Ojeda, teniente secuestrado en Santiago de Chile.
Avanzando el día, llegaron los primeros rumores del hallazgo de un cadáver calcinado y la sospecha de que se trataba del cadáver del teniente en cuestión. Al día siguiente, a primera hora, ya era un hecho. Ya nadie dudaba que, en efecto, ese era el cuerpo del teniente venezolano, con evidentes signos de tortura, además de calcinado. A la fecha, el gobierno chileno ha afirmado que, en efecto, el gobierno de Chile va a seguir las investigaciones hasta llegar al final de todo esto. Pero no ha habido mayor información contundente. En Venezuela solo ha hablado Diosdado Cabello, afirmando que Venezuela nada tiene que ver con el caso. Mas uno no sabe en qué rol, en qué circunstancias, desde qué punto de vista habla Cabello, si como vicepresidente del partido, si como animador de un programa de chismes políticos. Uno no tiene idea, porque formalmente no ha habido ninguna postura. En los chats de periodistas todo es especulación. Algunos tratan de buscarle sentido común a un crimen tan absurdo, cruel y desgarrador como este. Otros tratan de sacar las mejores enseñanzas de sus lecturas de novela negra. ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Y lo cierto es que el secuestro de Ojeda era cualquier cosa menos un secuestro. En ningún momento hubo ninguna solicitud de recompensa de ningún tipo, que para ellos se entiende son los secuestros. Cuando le sacan en ropa interior, en calzoncillos de su apartamento en la madrugada, un cuarteto de hombres que se movían con cierta habilidad en estos hechos, según los expertos, con las caras cubiertas, pues aparentemente no era para dejarlo con vida. Por otra parte, siendo expertos, dejaron abiertas las cámaras de seguridad del edificio, quizá para que se viera lo que ellos estaban haciendo. A todas estas, la información que se tiene es poca. A lo más lejos que ha llegado el gobierno chileno es a aventurar alguna vinculación con el Tren de Aragua, la banda delictiva venezolana. Algunos piensan, si es el Tren de Aragua, entonces no tiene nada que ver con el gobierno venezolano, que fue la principal sospecha desde un primer momento, que agentes de la DGCIM habían llevado adelante el secuestro. El detalle está, y eso solo lo sabemos los venezolanos, el Tren de Aragua no es distinto del régimen venezolano, no está independiente del régimen venezolano. El Tren de Aragua surge en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, bajo la gobernación de ese estado del ahora desaparecido Tarek El Aissami, y creció siempre, como tantas otras bandas delictivas, bajo el amparo y protección del régimen venezolano. ¿Será el Tren de Aragua un brazo armado del régimen en el exterior? Lo cierto es que ya el gobierno venezolano actúa de manera extraterritorial, o el crimen vinculado a la política venezolana funciona extraterritorialmente. El teniente Ojeda no representaba nada para un secuestro. Un hombre joven, sin bienes de fortuna, apenas viviendo bajo condición de asilo en Santiago de Chile. Esperemos que esta investigación sí llegue hasta las últimas consecuencias. Esperemos. Son las 9:25 de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso las noticias más importantes de este lunes 4 de marzo en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:28 es 4 martes, el lunes 4. Lunes 4, no a las 4, lunes 4 de marzo.
A las 9:28 vamos con las noticias más importantes de este día. En un anuncio inusual, la Corte Suprema señaló que publicará al menos una opinión hoy por la mañana, una señal de que los jueces podrían emitir una decisión sobre el caso de la 14ª enmienda que afectó al expresidente Donald Trump al ser expulsado de la boleta electoral en Colorado. La Corte Suprema no anuncia de antemano qué decisión publicará en un día determinado y los magistrados en teoría podrían emitir opiniones en cualquiera de las pocas docenas de casos pendientes en su expediente. Pero la actualización que dieron ayer fue atípica en varios aspectos. Los jueces generalmente toman el estrado para leer en voz alta resúmenes de las opiniones mayoritarias ante la audiencia en vivo de la sala del tribunal. Sin embargo, el anuncio del tribunal dijo que la Corte Suprema de Estados Unidos no tomará el estrado en el día de hoy, lunes 4. Además, mañana es el supermartes cuando los votantes de las primarias, incluido el estado de Colorado y otros 11 estados, emitirán sus votos con cientos de delegados, de manera tal de que es crucial lo que pueda ocurrir hoy, y eso será en cuestión de minutos. Donald Trump avanzó un poco más en su objetivo de convertirse en el nominado presidencial republicano al ganar el sábado las elecciones internas del partido en Missouri, Michigan, Idaho. Las de Missouri, Michigan y Idaho fueron elecciones internas híbridas con reglas distintas que en algunos casos reflejan divisiones y tensiones pese a la gran influencia de Trump. Sin embargo, Nikki Haley derrotó a Donald Trump en las primarias republicanas en Washington, D.C., no en el estado de Washington, en Washington, D.C. Es su primera victoria sobre el expresidente en la campaña para convertirse en candidata republicana. El exmandatario hasta ahora va en la delantera en la nominación de cara al supermartes cuando los votantes de 15 estados y un territorio nominarán a su candidato. Es el día más importante en la contienda por la nominación con el apoyo de 874 delegados republicanos en juego. Los Ángeles, al menos 6,5 millones de personas están en alerta en California por las inusuales tormentas de nieve que han caído en los últimos días, que han dejado a miles de personas sin electricidad y provocado que los viajes en la zona de Sierra Nevada sean imposibles. Según el Centro de Predicción Meteorológica, las nevadas extremadamente intensas de 5 a 15 centímetros por hora, combinadas con vientos muy fuertes que en ocasiones exceden los 160 kilómetros, mantendrán condiciones de viajes imposible en Sierra Nevada. En Venezuela, más de 1.271 mineros ilegales han sido desalojados de la mina ilegal La Bulla Loca, en La Paragua, estado Bolívar, al sureste de Venezuela, según informó el general en jefe Domingo Hernández Lares, al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La evacuación de la mina comenzó después de la tragedia que puso en relieve las condiciones de estas canteras ilegales que causan un grave ecocidio, según denuncias de indígenas y activistas ambientales. El ataque de bandas armadas a la prisión civil de Puerto Príncipe la noche del sábado permitió la fuga de 3.597 presos de un total de 3.696, lo que supone algo más del 97% de los reclusos de la que es la mayor cárcel de Haití. Esto lo dijo el colectivo Abogados para la Defensa de Derechos Humanos en el día de ayer. El gobierno haitiano declaró el estado de urgencia y toque de queda por un periodo de 72 horas renovable en el departamento del oeste, donde está Puerto Príncipe, debido a la degradación de la seguridad. Cita textual. En Colombia, al menos 4 muertos y 3 heridos dejó ayer una masacre cometida en Quibdó, la capital del departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, hecho que las autoridades achacan a enfrentamientos entre bandas criminales. Así lo informó el comandante de la policía de Chocó, coronel Mauricio Rico, quien aseguró que las autoridades llegaron después de las 10 de la mañana al barrio Las Palmas de Quibdó y encontraron 4 cuerpos sin vida.
La OPEP Plus extendió sus recortes de suministro de petróleo hasta mediados de año en un intento por evitar un superávit mundial y apuntalar los precios. Las restricciones, que en teoría suman aproximadamente 2 millones de barriles por día, permanecerán vigentes hasta finales de junio, según declaraciones de miembros como Arabia Saudita, que representa la mitad de la reducción prometida. Rusia prometió fortalecer su papel centrándose más en los recortes de producción que en las exportaciones. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró anoche que su partido Nuevas Ideas y Formaciones Aliadas habrían ganado 43 de las 44 alcaldías tras los comicios municipales y a falta de datos oficiales por parte del Tribunal Supremo. Los partidos que apoyan nuestro proyecto, 43 de 44, escribió Bukele en X, toda la oposición junta, toda, logró apenas sumar una alcaldía. Y tenemos por acá, ahí, la octava misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial Internacional EEI despegó ayer desde Florida, compuesta por 3 estadounidenses y un ruso, después de que fuera pospuesto 2 veces el lanzamiento por fuertes vientos en el centro de despegue. Hoy, el lanzamiento se produjo como estaba previsto a las 22:53 hora local en el este, desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, a bordo de la nave Dragon, la Endeavour, desde la plataforma 39A, propulsada por un cohete Falcon 9. 3 norteamericanos y un ruso. El editorial de hoy lo dedicamos al tema del teniente Ojeda, desaparecido en circunstancias inexplicables en Santiago de Chile. Su cadáver apareció ya, confirmado el fin de semana, con evidentes signos de tortura. La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, garantizó que el gobierno apoyará a la Fiscalía en sus labores y este crimen no quedará impune. Hasta el momento, solo hay un imputado, un adolescente de nacionalidad venezolana. A ver, vamos a conversar con el periodista chileno José María del Pino. José María, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, César Miguel. Me gustaría tener esta conversación en otras circunstancias, ¿no? A ver, ¿qué información manejas en este momento, José María, cuando estamos a las 9:36 hora del este, en la mañana del lunes 4 de marzo? A ver, la hipótesis de este secuestro y posterior crimen son básicamente 2. Una es la que a mí me parece que al gobierno chileno le quedaría un poco más cómoda, pero que ellos están abiertos a que sea cualquiera, que es que esto podría ser un ajuste de cuentas dentro del contexto del crimen organizado que se ha tomado en la capital de Chile. La segunda es que esto sea más bien un crimen por encargo, es decir, que terceras partes encargaron a algunas estructuras organizadas en Chile, como el Tren de Aragua, por ejemplo, ejecutar un secuestro y un asesinato, y lo que desconocemos en el fondo es cuál es el móvil de ese encargo. Esas son las 2 hipótesis que se están manejando en Chile en este momento. Yo a esta hora te puedo decir que por ahora la Policía de Investigaciones de Chile no ha logrado establecer ningún vínculo del exteniente Ojeda con el crimen en Chile. Por tanto, pierde un poco de fuerza esa tesis. La segunda es que es tal el nivel de profesionalismo del secuestro y de la posterior ejecución que el cuerpo del teniente Ojeda no tiene ninguna bala. Es decir, para evitar utilizar armas y dejar huellas y percutir balas, se prefirió matarlo de otra forma, cosa que después, cuando se han hecho estos allanamientos en casas donde se saben que estaban involucrados miembros de la banda que lo habría ejecutado, no se encontró nada, no se encontraron armas, no hay huellas, no hay nada, es de un nivel de sofisticación que no se había visto en la historia criminológica de Chile. A ver, el Tren de Aragua no es en su historial delictivo, que es muy vasto y sumamente cruel, no se caracteriza por ser sofisticado como ese proceder que acabas de describir, José María. El Tren de Aragua, si le dan la orden de acabar con alguien, entran en su apartamento,
le despachan de varios balazos y adiós. Yo concuerdo con tu tesis, César Miguel, pero el problema es que en este momento una de las personas que ya está detenido, un joven venezolano de 17 años, que no sabemos en qué rol actuó, pero sabemos que no es ninguno de los 4 secuestradores, al parecer es quien entierra el cuerpo después y lo deja en una casa. El cuerpo estaba a 1,40 metros de profundidad dentro de una maleta y bajo un metro de concreto. Así se encontró el cuerpo del exteniente Medina. Esta persona de 17 años sí pertenece a una de las organizaciones franquiciadas por el Tren de Aragua en Santiago, y los otros 2 sospechosos de quienes se encontraron huellas en los autos que fueron incautados después y que quedaron ahí en la vía pública también pertenecen a esa organización. Entonces yo no descartaría que haya actuado, a lo mejor entregó soporte logístico, a lo mejor fue parte de la otra etapa, no sabemos, y hay muchas respuestas que no vamos a tener todavía, César Miguel, porque me parece bien, esta es una investigación reservada por el nivel de complejidad que tiene, y de hecho la formalización que a esta hora se está dando en Chile de este joven no tiene acceso a la prensa. Nosotros no sabemos qué es lo que está relatando el fiscal en este momento para imputarle cargo a esa persona. José María, hay un detalle que hay que considerar. El Tren de Aragua ha florecido no al margen del gobierno del señor Nicolás Maduro, sino bajo el amparo, de alguna forma, del gobierno del señor Maduro. El Tren de Aragua nace en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, cuando era gobernador de ese estado el ahora desaparecido Tarek El Aissami, que terminó siendo figura más que prominente en el régimen, aunque ahora haya caído en desgracia. De manera que si al señalar el Tren de Aragua y su carácter delictivo pretende librarse de alguna responsabilidad al gobierno de Venezuela, creo que es todo lo contrario. Eso lo comparto la tesis contigo, César Miguel. Mi tesis de magíster en la Universidad de Columbia fue sobre el Tren de Aragua. Tuve la posibilidad de ir detrás de ellos en Colombia, en Perú, en Ecuador, y ver lo que habían hecho en Chile. Y todos sabemos que bajo no solo el dominio del gobierno de Aragua, sino que también bajo la administración de Iris Varela, cuando fue ministra de Asuntos Penitenciarios, el Tren de Aragua vivió su mayor proceso de expansión persiguiendo a la diáspora venezolana y transformando a la diáspora en víctima en casi todos los países. Por eso a mí me hace mucho sentido lo que tú dices, de que el exteniente Ojeda sea una víctima de la diáspora venezolana con este verdadero ejército que el régimen de Maduro instaló en otros países. Ahora, tenemos precedente de esto, César Miguel, no a través del Tren de Aragua, pero la dictadura de Maduro, cuando secuestra al teniente Caldera, que hoy está en Ramo Verde, preso en Caracas, lo secuestra en Colombia. ¿Y quién ejecuta ese secuestro? No lo ejecutan agentes de contrainteligencia venezolanos, lo ejecuta el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es una organización ligada al narcotráfico, y uno dice, bueno, entonces parece que a la dictadura venezolana no le costó tanto poder tener ese tipo de diálogo y de conversaciones. Lo cierto es que una persona que fue secuestrada por el ELN terminó en una cárcel política del gobierno venezolano. Y eso me parece que podría haber sido en primera instancia el plan que podrían haber tenido para el teniente Medina. El equivalente al ELN en el caso chileno pasa a ser entonces el Tren de Aragua, ¿no es así, José María? Efectivamente, yo tiendo a creer que de las dos tesis, la que a mí me hace más sentido es aquella que dice que hay encargo. Yo no tengo y sería irresponsable periodísticamente, César Miguel, decirte es un encargo del gobierno. No, es un encargo de personas ligadas al gobierno de Maduro, no lo sé. Pero sí me parece que con los antecedentes que hoy tenemos a la vista es un secuestro y un asesinato por encargo, ejecutado en parte por el Tren de Aragua que está siendo perseguido en Chile. ¿Quién lo encargó? ¿Y por qué lo encargó? Ojalá podamos tener algún día esa respuesta. Ojalá. José María, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Bien. José María del Pino, periodista chileno, nos informó desde Nueva York. Vamos a una pausa. Al regreso, la organización Freedom House en Washington presentó un informe donde a la cabeza de la lista negra de violaciones de derechos humanos están, adivinen, Nicaragua y Venezuela. Son las 9:43 de la mañana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:46. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te puedas establecer en los Estados Unidos. Para concertar una cita, llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leo, un informe divulgado el pasado jueves por la organización Freedom House presenta a Nicaragua y Venezuela a la cabeza de su lista negra de países por región donde se hizo uso de la manipulación electoral, los derechos políticos y las libertades civiles en general disminuyeron de manera significativa en los últimos 10 años. ¿Qué encontraron en el caso de estos dos países? Vamos a Washington. Allí está Alessandra Pina, quien es la directora del programa de América Latina, precisamente de Freedom House. Alessandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes para tenerme aquí. Es un placer. ¿Qué encontraron en el caso de Nicaragua y Venezuela en lo que a manipulación electoral se refiere? Sí, primero quiero precisar que son 3 los países que se encuentran en la situación más preocupante de las Américas. Nicaragua, Venezuela, pero también Cuba. Ya decía yo que por qué no Cuba no estaba incluida, pero bueno. Cuba tiene un puntaje de 12, Venezuela de 15 y Nicaragua de 16. Entonces vemos que estos 3 países están muy cerca al mínimo de la democracia. En realidad, lo que notamos a lo largo del mundo este año es un patrón de manipulación electoral. En el caso de Venezuela, eso ha sido claro, porque en el 2023 ustedes, los venezolanos, organizaron elecciones primarias en preparación de las grandes elecciones del 2024. 2.4 millones de venezolanos fueron a las urnas, pero desafortunadamente Nicolás Maduro y las instituciones electorales decidieron no reconocer este resultado. Entonces ya vemos que la preparación hacia las elecciones del 2024 es muy problemática en Venezuela. ¿Qué piensan pueda ocurrir en medio de ese cuadro tan problemático, Alessandra? Lo que nosotros hacemos es adoptar nuestra metodología, que es la misma a lo largo de las 5 décadas que producimos este informe. Entonces, nosotros seguimos observando los hechos a lo largo de todo el año. Obviamente el hecho que con este informe son 18 años de retroceso de la democracia, tenemos nuestra expectativa bastante baja, pero es siempre importante medir los hechos para poder analizar qué más podemos hacer. Entonces, en el caso de Venezuela, vamos a seguir paso a paso, no solamente el proceso electoral, sino todas las dimensiones de las democracias y seguiremos denunciando todas las violaciones. En el caso de Nicaragua, que es la que resultó peor en el puntaje, ¿qué ven ustedes?
El caso de Nicaragua es muy preocupante, no solamente por el puntaje que tiene en este momento, sino por la caída rápida. Si analizamos la data en los últimos 10 años, Nicaragua perdió 38 puntos y si pensamos que la escala es de 100, es muy significativo. Si analizamos los hechos que pasaron en el 2023, estamos muy preocupados con el uso y el abuso de las detenciones arbitrarias que ahora se han consolidado también con exilio forzado y pérdida de la ciudadanía. Entonces vemos que las libertades fundamentales, los derechos básicos de los ciudadanos están violados. Y cerremos con Cuba. El caso, pues ya pareciera que sin remedio alguno en nuestra América. ¿Qué analizan ustedes de la circunstancia cubana al presente? Bueno, la situación de Cuba es muy seria y preocupante. Es el único país que a lo largo de los 51 años en las Américas se ha siempre mantenido como país no libre. Desde nuestro punto de vista es importante seguir creyendo que apoyar a los actores pro-democráticos es fundamental. De hecho, cuando hay situaciones tan problemáticas como las de los 3 regímenes que mencionamos, es bien difícil que hay una simplemente justicia o transformación doméstica. Pensamos que la comunidad internacional, especialmente los países de América Latina democráticos, necesitan dialogar más y presionar más para que las democracias puedan entrar también en estos países. Alessandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, un placer. Alessandra Pina es la directora del programa de América Latina de Freedom House en Washington, D.C. Son las 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el Ejecutivo argentino negó este lunes que el cierre de la Agencia Estatal de Noticias, TELAM, sea un ataque a la libertad de prensa y explicó que solo responde a una promesa del presidente Javier Milei durante su campaña electoral. Según afirmó el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, que es la sede del Ejecutivo, esto no tiene nada que ver ni con el pluralismo de la información o de los medios, ni con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa. Todos los medios nacionales e internacionales acreditados en Argentina para la conferencia de este lunes aludieron al cierre de la agencia fundada en 1945, que cuenta con 700 trabajadores y que fue intervenida por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero, al igual que los demás medios estatales, y firmaron un manifiesto de apoyo a sus trabajadores. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Recién he leído un artículo por demás interesante, cuyo título ya es elocuente: Atrapados en el circo geriátrico de Biden y Trump. Quien firma este artículo es Boris Muñoz, un destacado periodista venezolano, cronista, ensayista, editor, fue el fundador de la sección de opinión de The New York Times. Vamos hasta Cambridge, en Massachusetts, para conversar con él. Boris, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola César Miguel, es un gusto estar contigo, saludar también a Flor Alicia, a tu equipo. Gracias, Boris. Boris, este circo geriátrico, ¿a dónde puede llevar a la nación más poderosa de la Tierra? Bueno, el título tiene algo de provocador porque yo creo que es un tema que hay que reflexionar muy seriamente ahorita. Yo creo que la democracia de Estados Unidos está en un serio peligro en este momento. Sabemos que Donald Trump intentó un golpe de Estado, creo que está más que demostrado, aunque todavía hay varios procesos judiciales en su contra, que es un violador de la ley, es un mentiroso, es un tipo realmente muy peligroso porque sus únicos escrúpulos son la ansiedad de poder, que es lo que lo domina a él, ¿no? Y eso ha estado muy analizado en la prensa de Estados Unidos, digamos, se sabe que tiene una personalidad narcisista
y que su único interés es figurar y liderar un movimiento muy peligroso que mezcla lo mesiánico con el autoritarismo y con una agenda muy brutal anti-inmigrantes, digamos, derechos reproductivos de la mujer y otras cosas, ¿no? Trump ha dicho que los migrantes llegan aquí para contaminar la sangre de la gente blanca de este país. Entonces hay unos sustratos que tienen que ver con la supremacía blanca, con el racismo, con la concentración de poder y la corrupción al nivel más alto del gobierno, que están representados en la figura de Trump. Y Trump hoy tiene una posibilidad real de ganar si nos atenemos a lo que reflejan las últimas encuestas, que lo muestran delante de Biden 48 a 45% aproximadamente. Entonces, el argumento es que estos dos candidatos, que ya son dos personas de la tercera edad, que están ejerciendo uno de los cargos más importantes en el mundo, en el país más poderoso de este planeta, es un tema de consideración, su edad, ¿no? Y yo creo que es muy legítimo que la gente esté preguntándose qué pasa aquí, ¿no? Por supuesto, si vemos a Biden, o sea, su envejecimiento en los últimos años es muy notable. Sí. Y al lado de eso hay, digamos, un ambiente mediático que lo ha resaltado muchísimo, ¿no? Que Biden tiene traspiés, que Biden tiene vacíos en el lenguaje o equivocaciones recurrentes, etc. Ahora, yo lo que creo es que hay que hacer un análisis concienzudo para ver cuál de los dos es el mejor candidato. Y eso es lo que yo propongo en ese artículo, o sea, desglosar, de construir las candidaturas y ver digamos, cómo lo ha hecho cada uno como presidente. Estamos hablando además de dos personas. Uno es presidente y el otro fue presidente. Pero ese que fue presidente es una amenaza realmente. A ver, la opción que se le está planteando al pueblo americano, desde la explicación que nos acabas de dar, desde esta descripción, Boris, es de cuál ramita antes del precipicio me agarro. Pero pareciera que todo esto es ya frente al abismo. A ver, según la última encuesta que publica el Siena College con The New York Times, que mencionas, hay una diferencia de 3-4 puntos entre los dos, Trump por encima. La señora Nikki Haley, en su campaña, buena parte de su estrategia la lleva a decir: si las elecciones son nacionales, yo soy la única opción frente a Biden, porque Trump no tiene vida frente a Biden en el terreno nacional. Pero este tipo de encuestas nos está diciendo lo contrario. Quisiera tu opinión, tu análisis como experto en esta materia, desde el punto de vista mediático, porque esto lo está publicando nada menos que The New York Times, no precisamente un diario pro-Trump. ¿Qué ocurre aquí, Boris? Sí, mira, yo creo que hay, o sea, en política la percepción es casi la realidad, casi tan pesada como la realidad. Así es. Y la percepción es que Biden está desgastado. Ahora, yo creo que esa percepción distorsiona la realidad de manera muy seria, porque si vamos a la evaluación de lo que ha sido la presidencia de Biden, tenemos que considerar que Biden ha sido un presidente bastante efectivo. El ambiente en el que le ha tocado gobernar es el ambiente pospandemia, con una crisis económica profunda y además que no es una crisis solo nacional, es una crisis global. Si tú comparas el lugar de Estados Unidos en las economías del primer mundo, las economías industriales, verás que Estados Unidos está mejor que muchos otros países. Realmente Estados Unidos tiene un crecimiento económico, casi un boom, que todavía, digamos, no equipara el efecto que ha tenido la inflación en los últimos 3 o 4 años, o en 3 años, que es un efecto que la gente lo ha sentido en la compra de víveres, muy notablemente, en la gasolina, o sea, que le ha impactado directamente el bolsillo, ¿verdad? Y en los servicios. Pero en realidad la economía está echando para adelante. El país tiene el nivel más bajo de desempleo en su historia. El país está haciendo una transición energética muy compleja y realmente muy importante, además de, por supuesto, de que
Biden ha estado al frente de la alianza contra Rusia en Ucrania, ¿no? Para defender Entonces, el escenario que le ha tocado ahí, no tocó el tema palestino-israelí porque es bien complejo, tiene sus propias características y eso también le ha hecho un daño sensible a Biden en un grupo de votantes muy importantes que son los jóvenes. Pero si uno ve pelo a pelo el performance de Biden como presidente, tiene que juzgarlo como bueno. Y, o sea, Biden ha sido un presidente que ha tratado de salvar la institucionalidad de este país. Pero Ahora, eso no lo está reconociendo el americano medio, no se está evidenciando en exacto, encuestas ni en medios, ¿no? tiene un problema muy serio de imagen y que los medios reflejan, no lo crean los medios, pero los medios actúan como caja de resonancia de ese problema, transmitiendo digamos, multiplicando la idea de que Biden está desgastado y que Trump está entero, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí hay digamos, leer con mayor fineza, saber ver entre líneas más allá de los medios y ver las cosas por lo que son. Y Trump realmente es un felón, ¿verdad? Es un presidente felón que tiene 91 cargos encima, que tiene varios juicios, algunos de ellos ya demostradamente, ya probadamente, bueno, culposos, como los juicios por evasión de Sí. impuestos, por triquiñuelas en Nueva York, etcétera. Entonces, yo creo que la opción de elegir entre un presidente que es un delincuente y un presidente que ha probado ser, digamos, un tipo honesto y que ha hecho el mejor trabajo posible, digamos, una no elección. No debería ser un dilema. Sin embargo, es el dilema que va a encontrar el votante de aquí a noviembre y Sí. vamos a ver qué pasa, porque lo otro son esos juicios. Yo creo que Biden debía haber sido un presidente de una sola presidencia, eso no lo digo yo solamente, sino y haber hecho el puente hacia una nueva generación de demócratas. Y creo que él tiene una responsabilidad seria también en el momento. Pero Eso es si me importantísimo. ponen a elegir, yo creo que es muy claro que la mejor opción es Biden. Bien. Boris, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes y bueno, nos seguimos viendo. Sí, señor. Miguel. Boris Muñoz, desde Cambridge, Massachusetts, fundó la sección de opinión del The New York Times en español. Una pequeña pausa al regreso, nuestro foro de hoy. Tengo el alma desgarrada. ¿Me ayuda la música? Veremos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. En Madrid está la psicóloga clínica especial en gestión emocional y terapeuta de pareja, Nathalie Vallet. Nathalie, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, un placer estar aquí con ustedes. Y aquí en Miami está el doctor Héctor Vizcarrondo, quien es médico psiquiatra, pero además cultor y experto en el mundo del bolero. Héctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César, un saludo a todo el equipo. Comienzo con Nathalie. ¿Por qué se oyen canciones de despecho en el despecho? ¿Eso ayuda? Claro que ayuda, no hay nada que ayude más cuando estamos tristes que la compañía. La tristeza acompañada se convierte en ternura. Y si estamos tristes y además tenemos a alguien que nos relata cómo nos estamos sintiendo y generamos esa empatía con lo que estamos escuchando y nos sentimos acompañados en nuestro dolor, por supuesto que reconforta. ¿Y por qué me reconforta? Porque lo que plantea, la paradoja que plantea el texto que leí al comienzo, tiene lo suyo. ¿Por qué oigo, si estoy muy triste, oigo algo que está más triste y no algo alegre? Entre otras cosas porque me siento validada en mis emociones. Eso es lo mismo que estar triste y escuchar música alegre, es como estar triste y recibir de consuelo
no estés triste, sonríe. En cambio, si estoy triste y escucho algo que resuena con lo que yo estoy sintiendo, entre otras cosas, no me siento sola. No soy la única cosa rara que se está sintiendo así. Ya sé que ha habido otros que se han sentido de esa manera. Ya sé que hay alguien que puede poner incluso en palabras lo que yo no, y en melodía, lo que yo no sé decodificar. ¿Y cómo entonces, sí, ajá, y entonces termina la idea, Natalia. Y entonces es precisamente eso, es el sentirnos acompañados, el sentirnos validados en nuestras emociones, lo que reconforta. Ya después habrá espacio para la música alegre y para celebrar. ¿Y tú cómo lo ves? Le pregunto al doctor Héctor Vizcarrondo, psiquiatra y además cultor del bolero. Héctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con la psicóloga en lo que ha dicho, ¿no? Hay que recordar, para mí es muy importante la palabra despecho, ¿no? Yo que le he cultivado la relación madre-hijo en los primeros días de nacido y le he dedicado mucho tiempo para comprender las emociones, el despecho me recuerda esa separación que puede sentir un ser humano cuando tiene hambre, cuando tiene necesidad de ayuda. Desde luego, esa conjunción madre-hijo nos lleva a entender que somos gregarios, que necesitamos de los demás. Y ahí es donde probablemente funciona la música como una suerte de vehículo para entrar en lo que voy a llamar un software mágico religioso. Y permite la melodía, sobre todo la melodía, abrir puertas en relación a los sentimientos que están floreciendo. Entonces se conjuga de una manera, lo voy a decir, más o menos cuántica. Se une todo el cerebro en un todo y entonces aparece la lírica que, como ella dice, acompaña a la persona que está sufriendo el despecho. Y es importante porque en la relación humana el detachment brings attachment, but attachment brings detachment. El hecho de que estemos juntos nos separa o nos da la libertad de separarnos, pero al separarnos no lo toleramos. Es algo que es una impronta que tenemos en nuestra condición humana. Es importante también la lírica del bolero, del tango, de la ranchera, que es importante la compañía, el poder entender, sobre todo en esta época de relaciones efímeras, inconexas, donde hay un gran vacío, la narrativa te permite entender y llenar ese vacío y establece una conexión que genera una estabilidad en uno. Es otra vez compartir. No debo dejar afuera, antes que nada, porque no lo puedo perder, a nuestro maestro del despecho, que es el maestro Agustín Lara, que pareciera que se unía el attachment para desunirse y generar la melodía y el relato. A ver, con relación a lo que acaba de decir el doctor Vizcarrondo y lo que dijo Nathalie Vallet, eso de la música te brinda una compañía solidaria, no solo la melodía que contagia, sino la letra, lo que te dice. Había un viejo son cubano a ritmo de son, pero decía algo magnífico el coro: de amor no se muere nadie, nadie se muere de amor, porque va más allá y le da la respuesta a esa persona que en ese momento del despecho siente que le han quitado todo, ¿no? Porque la relación que nos pone Héctor con el destete es magnífica. El bebé destetado pues se quedó sin nada, y el enamorado, al perder el amor, pues queda sin nada. Ahora, estamos hablando, por lo general, el despechado es el abandonado, ¿no? No es el que abandona, ¿no es así, Nathalie? Bueno, el despechado es el abandonado hasta que el que abandona comienza a extrañar aquello que abandonó, y también puede pasar a ser despechado. Yo creo que en las relaciones o en las situaciones de ruptura, en los duelos de pareja, se sufre tal vez
Hay alguien que en un principio sufre más, hay alguien que luego va a sufrir después, pero todas las rupturas son dolorosas. Y yo creo que bueno, al menos en mi experiencia clínica es tan difícil, sobre todo cuando somos personas con una psique sana y cuando somos personas sensatas y funcionales, es tan duro y doloroso terminar una relación como ser dejado. Entonces, no creo que sea un tema de alguien, uno sufre más que otro, tal vez se sufren en intensidades diferentes, en etapas diferentes de la ruptura. Ya. Te pasa. Héctor, ahí lo tienes, al propio Agustín Lara cantando y acompañándose al piano con una de sus grandes, Noche de Ronda. ¿Por qué la gente que se quiere tanto rompe y se despecha? Héctor. La gente que se quiere mucho de alguna manera utiliza la separación y en consecuencia el despecho como una muestra de inseguridad de uno o el otro o de los dos, de demostrar que se renuevan los sentimientos. Por eso hablaba de que la separación traía una búsqueda de la otra persona. Entonces se establecen a veces juegos patológicos en las parejas en las cuales terminan para volver a comenzar. Un poco ese duelo, ese despecho genera una confianza en el otro de que sí realmente me quiere. Y no es así. Es decir, el despecho tiene que traer como consecuencia algún aprendizaje. El sufrimiento es el camino a la transformación. Es decir, cuando alguien realmente evoluciona, se dice, sufrió una transformación. Entonces, en muchos aspectos hemos ido devaluando ciertas emociones. El sufrimiento es crecimiento. En la época de mis padres y de mis abuelos, se usaba hasta la letra con sangre entra. Bueno, es que el sufrimiento, las emociones actúan como una suerte de fijador de las memorias. Cuando uno tiene una memoria rodeada de afecto y en el cerebro las áreas de memoria y afecto están muy cercanas, cuando uno tiene una emoción se produce una impronta, se sella esa memoria y se recuerda. Y eso también contribuye a la lírica, a la evocación, al renovar. Sí, interesantísimo lo que nos dice el doctor Héctor Vizcarrondo, psiquiatra. Entonces le quiero plantear a Nathalie lo siguiente. Cuando la gente se enamora, y en esto la edad solo puede dar experiencia, ¿verdad? A la hora de analizar algo, pero la emoción suele ser inquebrantable. Vale para el adolescente de 12 años que se enamora por primera vez, como para ya el adulto con experiencia. El proceso de enamoramiento supone una sacudida, una transformación, como nos decía Héctor Vizcarrondo. Y luego se entra en una suerte de marasmo, ¿verdad? De costumbres, estén casados, o sea, meros novios, todo lo pasa a llenar la rutina. Y llega esa sacudida que es la ruptura, el despecho, y vuelve otra vez el volcán. ¿Son necesarios entonces, pregunto, esos ciclos? ¿Es necesario el despecho, sí, Nathalie? A ver, en todas las relaciones de pareja, como tú muy bien lo dices, hay un momento de pico, que es el enamoramiento, la efusividad de las emociones, luego está la meseta en donde se estabiliza, ahí las parejas suelen tener algún tipo de crisis. En ese punto, en esa crisis, se replantean caminos, se replantean intereses y decidirán continuar juntos y evolucionar o separarse. Y en todo caso, el despecho pasa a ser consecuencia de confrontar e intentar resolver esa crisis. Y por supuesto, si se logra resolver, esa efusividad volverá con la misma persona. Si no se logra resolver, habrá un periodo de duelo y de ruptura, pero siempre habrá nuevas oportunidades y nuevos intentos para el amor. Bueno, siempre habrá nuevas posibilidades. De los temas de despecho
este que suena al fondo, yo creo que es el que tiene para mí una precisión. Vamos con otro tipo de despecho. La Corte Suprema de Justicia ha decidido a favor del señor Donald Trump. La primaria en Colorado no puede eliminar de la boleta a Donald Trump. Ya regresamos y nos ocupamos de ello. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Leo este despacho de Axios. No se puede excluir al expresidente Donald Trump de la votación primaria de Colorado en virtud de la 14ª enmienda, acaba de dictaminar la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una victoria importante para el favorito presidencial republicano y allana el camino para que aparezca en la boleta electoral en todo el país, a pesar de enfrentar desafíos de elegibilidad en docenas de estados. La decisión de la Corte Suprema llega un día antes del Super Tuesday, Super Martes, cuando más de una docena de estados celebrará elecciones primarias, incluido Colorado. Además de Colorado, Maine también había tomado medidas para excluir a Trump de su boleta electoral por su papel en los disturbios en el Capitolio. Los fallos quedaron en pausa a la espera de la decisión de la Corte Suprema, que ya la conocemos. La elegibilidad del expresidente ha sido cuestionada en más de 30 estados utilizando la cláusula de la insurrección contemplada en la enmienda 14ª. Pues bien, ya se manifestó la Corte Suprema de Justicia. No necesariamente sorprende la decisión, habida cuenta de la conformación mayoritariamente conservadora, pero ¿qué implica esta decisión en la carrera electoral? Vamos a Washington, allí está el periodista Rafael Salido. Rafael, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, como siempre un placer. Rafael, ¿qué viene ahora después de una decisión de esta envergadura? Bueno, pues realmente viene a retomar la campaña con normalidad. Estábamos un poco en Washington a la espera de esta decisión del Tribunal Supremo, que es el primer obstáculo que ha logrado salvar el expresidente, el primer gran obstáculo en su carrera hacia la reelección. Recordemos, enfrenta otros 4 procesos penales, pero en este caso lo que se estaba valorando es simplemente si a nivel estatal se podía impedir que el expresidente Donald Trump, o bueno, cualquier funcionario, se presentara a unas elecciones después de haber, de alguna manera, participado en un acto de insurrección, algo que la Constitución contempla esa descalificación. Aquí, más que nada, lo que estaba un poco en duda es el proceso, quizás, no tanto se entraba a valorar si cometió o no cometió un acto de insurrección, se valoraba, y hay que recordar que en estos casos, en Colorado especialmente, fue la secretaria de Estado la que, tras una serie de audiencias, efectivamente, acabó decidiendo de manera unilateral que Trump no estaba cualificado para aparecer en la boleta, si bien instó al Supremo a pronunciarse. Y efectivamente eso es lo que ha pasado hoy. Sí. Al margen de configuraciones políticas, era un resultado bastante esperado, que ha sido sellado de manera unánime. A ver, interesante esto, los 9 miembros de la Corte votaron en el mismo sentido, ¿no? Porque sí, votar en contra era también terreno resbaloso. La Corte estaría por encima de la propia voluntad del elector. Ahora, esto quiere decir, Rafael, que a Trump no lo pueden sacar de ninguna boleta electoral en ninguno de los 50 estados. Ahora mismo los 3 procesos que enfrentaba, que era el de Colorado, Maine e Illinois, se espera que efectivamente aplique esta sentencia, sienta precedente. Hay que recordar que efectivamente preocupaba mucho que una sentencia favorable también pudiera abrir las puertas a la posibilidad de intentar descalificar a cualquier candidato de la oposición a nivel estatal. Es decir, el Partido Republicano hubiera podido intentar maniobrar de manera similar
y ya habían insinuado que lo harían. De esta manera se supone que lo que el tribunal por lo menos busca garantizar es que sea una decisión a nivel federal, puesto que entre las cosas el criterio es que una decisión estatal tendría en este caso impacto a nivel nacional en las elecciones. Si hay 3 estados que no permiten a Trump presentarse, eso ya va a alterar muchísimo el resultado final. Y eso no impide y no imposibilita que haya otras posibles medidas más adelante, pero parece ser que como poco en un principio se va a exigir, se va a requerir una sentencia o algún tipo de condena por insurrección, cosa que en este caso Trump no cuenta con ello. Se ha insinuado, se le ha acusado, pero ni siquiera los procesos penales que enfrenta el cargo de participar en una insurrección. Entonces, era muy delicado, sí. Rafael, como última pregunta, en ese largo rosario de procesos judiciales, o más que rosario, esa larga ristra de ajos que ha representado el 91 cargos procesales en contra, ¿hay algún otro que pueda convertirse en un verdadero y serio obstáculo para que él participe en la elección presidencial? Ahora mismo apenas tiene uno que sigue en marcha. Hay que recordar, tiene 3 que son a nivel federal, que una de las preocupaciones es que si él ganara las elecciones podría incluso echarlos para atrás. Sí. 2 de ellos, especialmente el otro, aunque es federal, procede de la Fiscalía de Nueva York. Ese, que es en principio el menos significativo o el menos peligroso, se ve desde aquí, es el único que parece que está avanzando hacia adelante. Luego tiene uno en Georgia, que es estatal, que no podría parar, pero que ahora mismo se está tambaleando por dudas sobre la fiscalía, se actuó de manera impropia, que no parece el caso, pero ha generado un intrajuicio dentro del juicio contra la acusación. Sí. Pero los 2 principales casos que él enfrenta efectivamente en Washington por intentar revertir los resultados de las elecciones, y en Florida por el tema de los documentos clasificados que se llevó. Esos 2 ahora mismo están pendientes de una resolución del Supremo. El expresidente pidió que se le considerara inmune a todo lo que hizo durante su presidencia. Sí. Alega que todo lo que hizo o estaba en sus obligaciones o él tenía el derecho a hacerlo como mandatario. Y el Supremo, pues tan recientemente como la semana pasada, le concedió una primera victoria al decidir que se pronunciaría sobre el tema, pero no lo hará hasta abril, lo cual retrasa todos los procesos, lo cual ya se está hablando de finales de verano para empezar alguno de los procesos más serios, con las elecciones en noviembre, y para entonces ya casi seguro estaría confirmado si es el candidato del Partido Republicano, cosa que en cualquier caso parece inexorable. Ya lo veo. Rafael, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias como siempre, César Miguel. Un saludo. Rafael Salido, periodista desde Washington, D.C., 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, un tribunal en Bangladesh dejó en libertad bajo fianza al ganador del Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, acusado de malversación de fondos por $2.3 millones. Yunus, ganador del Nobel en el año 2006 por investigar el uso de microcréditos para ayudar a los pobres, fue sentenciado en enero a 6 meses de cárcel por otro cargo de violar normas laborales. Se le otorgó libertad bajo fianza también en ese caso, el cual ha apelado. El fiscal Mir Ahmad Ali Salam dijo que el caso de malversación se trata de un fondo para trabajadores de Grameen Telecom, propietaria del 34.2% de la empresa de telefonía celular más grande del país. Grameen Phone, subsidiaria de la empresa noruega Telenor, de esa es la que estamos hablando, y pues finalmente ha quedado en libertad que fue también un pionero en el tema de los microcréditos a nivel mundial. Bueno, recuerdo que fue Yunus a Venezuela, en aquel evento que se hacía Palabras para Venezuela que organizaba Banesco. Sí. Gracias, Flor Alicia. A ver, el caso de la señora Michelle Troconis. ¿Qué ha ocurrido en el caso de esta venezolana? Michelle Troconis fue encontrada declarada culpable de conspiración para asesinar a Jennifer Dulles,
una madre de 5 hijos que fue reportada desaparecida en mayo de 2019. Troconis fue acusada de tramar el asesinato de Dulos. El juicio contra Michelle Troconis se inició en el 2020. 6 jurados escucharon los argumentos del fiscal del Estado y de los abogados de Troconis durante 2 horas en el Stanford Superior Courtroom antes de emitir el veredicto. El veredicto fue condena a 50 años. ¿Quién es Michelle Troconis? Vamos a Nueva York, allí está la periodista Maybor Petit. Maybor, muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel, un gran saludo desde acá, desde Manhattan. ¿Quién es Michelle Troconis? Michelle Troconis era la novia de un individuo de nacionalidad o de origen griego que asesinó a su exesposa en un pleito que tenían por la custodia de una niña de 5 años. Esta mujer se mantuvo en un principio fuera del radar de las autoridades, pero luego, cuando se empezaron a revisar evidencias, se dieron cuenta que había su ADN y demás, unas fotografías y unos videos que fueron recolectados por los investigadores, que conllevaron a que esta mujer prácticamente sea la única que va a pagar por el asesinato de esta madre que fue quitada la vida en mayo del 2019 cuando estaba, te digo, en un proceso legal por la custodia de su hija de 5 años. A ver, Ella Maybor. es venezolana. Perdona un segundito. La sangre que se encontró tenía el ADN de Michelle Troconis. De acuerdo a la investigación que se presentó por las autoridades, cuando estaban recogiendo, ella ayudó a su exnovio a botar las bolsas donde estaban esas piezas de sangre y en las bolsas, allí se planteó que había línea de ADN de ambos en las bolsas. Los cargos son muy fuertes porque son 6 cargos en total, pero la gran mayoría de ellos tiene que ver porque ella estaba tratando de eliminar evidencias físicas y también para evitar que las personas que estaban investigando el caso dieran con los resultados. Este caso también nos lleva, César Miguel, a pensar que el juicio fue redireccionado en su contra porque el autor material del asesinato se presume que fue Fotis Dulos, el ex esposo de la víctima, pero él se suicidó una vez que recibió los cargos de acusación de que él había asesinado a Jennifer. Por tanto, al desaparecer el causante principal de este horrendo crimen, toda la investigación se redirigió hacia los elementos que estaban envolviendo todo lo que fue posterior al asesinato, y ahí aparece ella con la determinación de investigadores de línea forénsica, bien por unas cámaras que habían grabado todos los movimientos que había dado el asesino para deshacerse de las pruebas que eventualmente pues lo llevarían a una convicción. Esta mujer estuvo con el hombre en el automóvil repartiendo las bolsas y agarrando bolsas en las que había piezas donde había sangre de la víctima. Es importante destacar, César Miguel, que esta mujer es de clase muy acomodada, venezolana, muy adinerada, tiene empresas que están vinculadas a los caballos, al negocio hípico, pero también es dueña de un canal de televisión de origen argentino que tiene una programación inclusive con canales nacionales muy importantes y reparten información sobre deportes de invierno. Muy adinerada, gozó de libertad condicional tras una fianza de $6 millones, y hoy en día la familia de esta mujer está señalando que hay un sistema roto en lo que es la justicia estatal de Connecticut, específicamente en el área de Stanford, pero también los familiares de la víctima de Jennifer Dulos han señalado que este caso
no lo consideran una victoria, pero sí un mecanismo de establecer responsabilidades a aquellos que ayudaron al señor Fultus Doulos a asesinar a Jennifer. Equivale a decir, la señora Troconis, ¿qué edad tiene? 49 años. Tiene 49 años y si ella es señalada, no sabemos porque hay que recordar que viene un informe de la Oficina de Libertad Condicional que va a señalar si ella está pues en disposición. Esta mujer no tenía ningún tipo de antecedentes penales. Eso le va a beneficiar a que muy probablemente no tenga esos 50 años de prisión, pero en todo caso la condena va a ser muy larga y muy probablemente en ese periodo de tiempo ella no vaya a lograr beneficios por la calidad del crimen y porque son 6 cargos muy graves. Ahora bien, uno está conversando sobre este tema, inmediatamente le llega también un dato que es muy importante para la gente que no conoce este asunto, pero estos 3 involucrados, la víctima y los 2 que están siendo señalados por la justicia de haber causado este crimen, son de una clase muy acomodada. La mujer que murió, Jennifer, era prácticamente una mujer millonaria que tenía una familia acá en la ciudad de Nueva York que es dueña de muchas propiedades y tenía incluso vinculaciones con grandes diseñadores de moda, familiares de una gran empresa de moda, así es que esto era en relación también al dinero y a la capacidad que tenía este otro individuo, que era el esposo de la persona asesinada, que era también muy rico, y que tomó la justicia por sus propias manos. Este caso nos lleva justamente, César Miguel, en estos momentos en que hay tanto crimen en los Estados Unidos, a pensar en que eso no está limitado solamente a las clases bajas. Esto fue un asunto vinculado a una clase muy rica y que tristemente pues terminó así. Hay una niña que está en estos momentos huérfana porque su padre se suicidó luego de haber asesinado a su madre. Ahora, la señora tenía 5 hijos, ¿no? Esta que está así, tenía 5 hijos y no se sabe realmente, las imágenes son algunas veces como... Pero los 5 hijos no son hijos del hombre que la asesinó, ¿o sí o no? No, este hombre era su novio en ese momento. Ellos no estaban casados, tenían una relación y el señor estaba separándose, él estaba separándose de la que asesinó y estaba en discusión en la corte lo que era la patria potestad de la niña de 5 años, que ahora, como te digo, quedó huérfana. Maybor, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer siempre, César Miguel. Maybor Petit es periodista de investigación especializada en crimen organizado transnacional. Nos habló desde Nueva York. Una pequeña pausa y ya regresamos con La Cata Musical. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. No sé por qué, pero Laura se la sabe y está muy sonriente. A ver, vamos con lo otro, Carlos, por favor. Ahí viene. No estamos poniendo el alma llanera porque se acabó el programa, que casi, pero lo estamos poniendo porque nuestro próximo entrevistado nos pidió colocar esta versión exquisita del alma llanera hecha por Aldemaro Romero en sus tiempos del Dinner in Caracas. ¿Y quién es nuestro invitado? Nada menos que César Muñoz, el creador de esa maravilla llamada La Cata Musical. Querido tocayo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Estimado, buenos días. Feliz de saludarte y estar nuevamente aquí en tu programa. ¿Por qué nos mandaste el alma llanera de Aldemaro? Me dijeron, dinos algo de música para colocar. Yo dije, lo primero que se me ocurrió fue Dinner in Caracas de Aldemaro Romero.
porque claro, me han invitado acá para conversar un poco sobre la nueva cata musical en vivo que estoy haciendo, que es sobre la música venezolana. Y ese disco de Aldemaro Romero pues representa un giro muy importante cuando él viste de lujo con la orquesta sinfónica el repertorio tradicional, el repertorio popular de Venezuela. De hecho, el título viene en inglés. Claro, es que eso es una serie de la RCA que hicieron varias pruebas: música para dormir, música para sonreír, música para cenar, y era el Dinner In. Y el Dinner In fue el que más funcionó y sacaron esa serie Dinner In, y entonces él hace el Dinner In Caracas. A ver, ¿cómo le llegas a la cata musical? ¿Cuál es el detonante que te lleva a ese concepto tan rico e ilimitado? Yo creo que es las ganas de que otras personas se emocionen, al igual que yo, con el repertorio musical. Porque a veces cuando uno tiene un poquito más del contexto o te ubican no sé, musicalmente, qué estás escuchando, qué es lo que es una cata, ¿no? Te empiezan a explicar el vino, trata de prestarle atención a esto, otro. Entonces la persona se acerca más a la obra, y creo que yo como músico he tenido como un acercamiento un poco más íntimo con el fenómeno musical en general, y son mis ganas de que la gente se pueda emocionar y pueda disfrutar tanto o más de lo que me emocionó yo con la música. Claro, es el hecho cultural, ¿no? El hecho de saber de dónde vino esto y para dónde podría ir. Pero lo que me llama la atención es que no tienes límites. No, algunos tratan de hacer programas sofisticados sobre música académica, ponle. Pero tú no tienes límite, tú igual caes en la historia de un bolero o la anécdota esa casi fantasmagórica de padre e hijo de Bebo y Chucho Valdés y el piano Steinway, que estaba prácticamente filmado desde el más allá. ¿Cómo lo asumes, César? ¿Cómo escoges los temas? Yo me guío por mi propia curiosidad. En el momento que algo me llama la atención, trato de ahondar, investigo y luego lo comparto. No tengo una grilla, no tengo como algo específico, que yo lo que quiero es hablar de este tipo de música. Y además que yo creo que cuando tú eres sensible a la música, y yo sé que tú lo sabes, el espectro se te abre muchísimo. O sea, aprecias quizás más estilos musicales que una persona que quizás no ha cultivado el oído, porque tienes más capacidad de apreciación. Entonces, claro, hablar de los Beatles es hablar de unas cosas increíbles que hicieron, que descubrieron, que se consumen, pero también puedes hablar de Chopin y también puedes hablar de música folclórica. Es música. Y de Oscar de León. Y de Oscar de León, claro. Que tiene cualquier cantidad de anécdotas magníficas. Y la música venezolana, un viaje por el anecdotario musical de Venezuela. Cuéntanos puntualmente de la cata musical ya en vivo. Lo que yo inicialmente me planteé fue hacer un recorrido histórico de la evolución de la música venezolana, desde la época de la colonia, las influencias de Europa, cómo va surgiendo nuestro folclore, la música popular, los fenómenos urbanos, después por supuesto la vena académica del país, que es importantísima. Y después me pareció que era tan vasto y además yo tan sensible al tema que no me iba a dar tiempo para hacerlo en un solo espectáculo. Entonces, por eso lo llamé un anecdotario, porque lo que hago es como extraer momentos, personalidades que hayan sido relevantes, importantes y que nos acerquen a nuestro tesoro musical. Entonces, por ejemplo, hablar de Antonio Lauro, que curiosamente, popularmente no es tan conocido. O sea, para quien lo conoce le parece insólito pensar que la gente no sepa quién es Antonio Lauro, pero que es un compositor repertorio obligatorio en cualquier conservatorio del mundo. Sí. Entonces, claro, acercarse a Lauro es muy fácil, solamente te lo tienen que enseñar. Y ese es el tipo de cosas que quiero hacer, o conocer un poco la trayectoria de Billos y por qué su trascendencia. El mismo Aldemaro Romero, porque a veces repetimos, no, Aldemaro Romero es un gran músico, y de pronto no tenemos idea qué hay detrás de ese compositor, o por qué es importante el trabajo que él hizo. Sí. Y entonces he tomado varias personalidades, momentos, por ejemplo, esta época de los años 80 del pop venezolano y todo lo que sucedió, el repertorio que nació en esa década, pero hacer un repaso de cómo surgió, por qué surgió, quiénes fueron los protagonistas, quiénes estaban detrás de todo lo que estaba sucediendo.
Y ese es un poco lo que voy a hacer ese día, con música en vivo, por supuesto. Sí, el hecho mismo de que uno diga, Aldemaro fue un gran músico, ajá, ¿por qué? ¿Por qué fue un gran músico? ¿Por qué Aldemaro fue un gran músico y tal otro no fue tal gran músico? Pero es parte de tu trabajo. Ahora, ¿dónde se puede ver este anecdotario musical de Venezuela? El estreno lo voy a hacer aquí en Miami, en el Teatro Trail, que queda en Coral Gables, y las entradas están en teatrotrail.com. También hay un número de teléfono que hay gente que dice que a mí lo que me gusta es llamar y que me atiendan, lo voy a decir, es el 305-443-1009. Entonces, 305-443-1009, pueden llamar, es un estreno, es el jueves 21 de marzo a las 8:30 de la noche. Por primera vez, una cata de la música venezolana. Muy bien. Y los que quieran deleitarse con la cata musical y el inventario que ya es muy extenso, ¿no, César? Sí, son varios años haciendo videos constantemente y ahí hay absolutamente de todo. En el canal de YouTube, La Cata Musical. La Cata Musical en YouTube. Bueno, todo el éxito del mundo, tocayo. Muchas gracias. César Muñoz, creador de La Cata Musical, aquí en Miami. Y ya son las 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.